Askurkipan takanitaki tapstati. Asquiuruquipan yatichiri. Buen día a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Asquiuruquipan yatichiri. Asquiruquipa yatichiri. Asquiruquipan yatichiri. Askurkipan. Asquiuruquipan yatichiri. Walik, Payantañan, ya. Me van a disculpar, no voy a encender mi cámara. Estoy en pleno tránsito, estoy de viaje. Entonces, vamos a hacer algo diferente la clase, ¿ya? A ver, para el día de hoy tenían que aprender la canción, ¿no? Además, vamos a cantar, ¿ya? Ahora vamos a aprender directamente, vamos a repasar lo que son los saludos, ¿ya? A ver, vamos a repasar, a ver si se acuerdan todavía. Puedes saludarlos a cualquiera, ¿ya? A ver, un poquito, ya. Entonces, Arun, casi, Winaka, ¿no ven? Salud. Arun Tasiña. Arun, casi, ya hemos dicho qué significa, ¿no ven? Arun Tasiwinaka. Salud. Arun Tasiwinaka. Ya. A ver, Cuyaca, Emma Villanueva, Aski, Alhuaquipan, Aski, Uruquipan, Cuyaca, Emma. Asquiuruquipan yatichiri. Hilata Ismael Kella, Askurukipan, Hilata Ismael. Asquiruquipan hilata yatichiri. Ya, ahora con otros tiempos. Carolina Miranda, Aski Haipukipan, Cuyaca. Esta Carolina sin micrófono. Reina Peñalosa, Aski Haipukipan, Cuyaca. Asquiuruquipa yatichiri. Aski Haipukipan, Cuyaca. Asquiuruquipan culiaca. No, pues. ¿Qué es Haipu? Tarde. Tarde. Ya, entonces tienes que responder exactamente lo mismo, ¿no? A ver, Cuyaca Patricia Orozco. Aski Arumakipan, Cuyaca. Asquiaruquipa culiaca, hermano. Aruma. Aruma. Eso. Ya, a ver, Miriam Laura. Aski Haipukipan, Cuyaca. Asquiuruquipan hilata. Ya, Oliki. Melody Flores. Aski Arumakipan. Melody. Aski Arumakipan. Asquiuruquipa yatichiri. Oleki Cuyaca. Lucy Marlene. Aski Haipukipan, Cuyaca. Aski haipukipanay hilata. Waleki ponio. ¿Ya? Bien, a todos. Entonces, no se olvide. Uru, Haipu, Aruma. ¿Ven? Igualito que en castellano, ¿no? Uru, día, Haipu, tarde, y Aruma, que sería noche. ¿No ven? Estos van a ser los saludos formales, ¿ya? Entonces, simplemente a esto agregamos el inicio, que sería ASCII, que es bien, y Kipan, ¿ve? Ahora, en algunos casos, no simplemente se manejan estos tres. En castellano manejamos solamente estos tres, ¿no? Entonces, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿no ven? Les había dicho en el manga, fue exagerado esto, ¿no? Es exagerado y se maneja en función a las expresiones de tiempo, ¿ya? ¿Me escuchan bien? ¿No hay ruido, nada? Ya. Sí, se escucha.
Entonces, vamos a decir algunas que se utiliza con frecuencia. Por ejemplo, alwa. ¿Alguien sabe qué es alwa? Temprano, yatichiri. Eso, temprano. Entonces, ¿qué hora es temprano para usted saber? 6, 5 de la mañana podría ser. 6. Ya, este alwa es temprano, pero básicamente 7, 8, 9 de la mañana, ¿ya? Ah, ya. Ahora, por ejemplo, 5 de la mañana, perdón, sería Khantati, Ah, ¿ya? ya. Ya. Sisa yatichiri. Kantati. Ah, Khantati, ¿no? Entonces, esto, digamos, es como casi madrugada, digamos, pero para madrugada igual hay otra expresión de tiempo, ¿ya? Ya. Ahora, digamos, antes que salga el sol, ahorita, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ser Wilta, Wilta. Wilta, ¿no? Entonces, en todo caso, así se saluda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Aski Wilta Kipan, ¿no? Ah, ya. Ya, entonces estoy diciendo, buen día, exactamente lo mismo, ¿no ve? Solamente que estoy utilizando de acuerdo a la expresión de tiempo. ¿En qué momento estamos, no ve? O pues, Aski Kantatikipan, ¿eh? O pues, puedo decir, Aski Alwakipan, ¿no ve? Entonces, estos son simplemente expresiones de tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, eso también van a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, estos tres básicamente reemplazaría a este uru. Este uru es día, ¿no ve? Pero uru por lo general se utiliza para decir como mañana, como temprano más o menos, ¿ya? Se generaliza. Pero puede utilizar esto. Ya, por ejemplo, si ya es, por ejemplo, a las, no sé, 11 no sé, 10 de la mañana, ¿no? Pues simplemente digo, uru, ya no vendría ninguno de estos tres, ¿verdad? Entonces, algo hasta las 8 hasta 9 de la mañana puede utilizar. Ya después ya es tarde, ¿ya? ¿Me dejo entender? Ajá, Hisa yatichiri. ya. Igualito. Hisa. Ahora, siempre me preguntan, por ejemplo, ¿cómo se dice hola? Me dicen, ¿no? ¿Alguien sabe qué es hola? ¿Cómo se dice hola? Kamisaki. Ya, eso, ¿no? Pero ahora, lo que hay que entender es que no hay pues ciertas palabras, ¿no? O sea, en Aymara, ¿no? Es como decir, por ejemplo, ¿cómo se dice auto, no? Si bien hay, recién lo han dado pues forma, le han dado nombre, digamos, ¿no? La cultura aymara como tal, o no forma parte de la cultura ciertas cosas, ¿no? Entonces, el saludo es de esta forma, digamos, ¿no? Pero actualmente se utiliza el hola, ¿no? Esto es español, ¿no? Entonces, a esto se le ha dado la equivalencia de kamisaki, ¿no? Kamisaki, ¿ya? Kamisaki, junto, estoy escribiendo medio separado, pero ya, van a escribir junto, ¿ya? Kamisaki como tal, la traducción como tal, no es hola, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí, no ven? Hisa. Hisa yatichiri. Flota, ya, junto, ¿ya? Entonces, Yatichiri. Yatichiri, su voz se ve muy lejano, Yatichiri, muy, muy poquito. ahora me ve, escuchas mejor. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí, ¿lo ven? Ya, entonces Kamisaki en realidad significa ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? ¿No? Esa es la traducción. ¿Cómo estás? Ya, Kamisaki, ¿cómo estás? Ahora, hay que entender lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo este Kamisaki puede significar hola? ¿No? Si en realidad significa ¿cómo estás? Se entiende como hola cuando uno saluda directamente, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, a ver, aquí voy a sacar la lista, le digo, ¿no? Jorge Kamisaki,
En ese momento le estoy diciendo hola, ¿me dejo entender? ¿Ya? Sí, Pero si yo le digo, Jorge, Angela, ¿no? Y él me dice, Angela Román. Kamisaki, Jorge. Ah, en ese momento le estoy diciendo, ¿cómo estás, Jorge? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanata Nicha. Hanawaka Yatichiri. Ya, entonces eso van a tener en cuenta. Cuando yo saludo directamente como con Kamisaki, estoy diciendo un hola. Pero si primero saludo, el saludo formal, luego digo Kamisaki, Hilata Jorge, estoy diciendo, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Eso estoy diciendo, ¿ya? Ya. ¿Se ha entendido esto, verdad? ¿Sí? Sí, Ya. Sí. Bien. Ahora, si utilizamos Kamisaki como pregunta, ¿cómo estás? Por lo general, la respuesta, ¿cuál es? Waliki. 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 Waliki, ¿no? Entonces, Waliki. Este Waliki, ¿qué significa? Estoy bien. 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 ¿No? Bien. Bien, ¿no? Eso significa. Ahora, esto puede tener variante, ¿no? Kamisara kiskta, ¿no? Algo así, ¿no? Walikistua, ¿no? Entonces, tiene variante, eso ya iremos aprendiendo posteriormente, ¿ya? Entonces, esto por lo general es la respuesta. Ahora, siempre dicen, ¿no? Los aymaras siempre están bien, dicen, ¿no? Pero no siempre puede pasar eso, ¿no? Puede pasar alguna situación, ¿no? Puede estar enfermo, no sé, ¿no? Alguna dificultad. Entonces, para negar en Aymara, para decir que anda mal algo, para negar, se utiliza el hani. Han. Hani es no, ¿ya? Entonces, yo puedo negar, yo puedo decir, no estoy bien, ¿no? Entonces, con elisión vocálica, ¿no? Entonces, yo digo, han, walikit, wa. Ahora ahí estoy diciendo, estoy mal o no estoy bien. ¿Me dejo entender? Mm, ¿Ya? Entonces, pero por lo general esta es la respuesta, ¿ya? Ahora si yo digo, vale qué, no, vale qué tú, no, vale qué es tú, ¿no? Estoy diciendo, estoy bien. Entonces ahí pasa a otra pregunta, otro tema, ¿no ve? Pero si yo digo, han vale qué tú, o han vale tú, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Kunas kamachi, ¿no? Entonces ya la pregunta viene en relación a, a lo que yo estoy mal, ¿no ve? Entonces ya está enfocado a eso, ¿ya? Entonces posteriormente aprenderemos eso. Ahora todos van a decir que están muy bien, ¿ya? Muy bien. Vamos a utilizar solamente esto por ahora, ¿ya? Waliki, bien, ¿no? Me dice aquí, Waliki, ¿ya? ¿Estamos? ¿Queda claro? ¿Sí ha entendido hasta Hisa aquí? Yatichiri. Sí, Hisa. Ya, bien. Ahora, esos serían temas de saludos, así de forma sencillo, ¿ya? Ahora vamos a aprender despedidas, ¿ya? Despedidas, ¿no? Despedidas. Entonces, despedida, por lo general se dice Sarjañ Arunaka, ¿ya? ¿Ya? Sarjañ Arunaka va a decir despedidas. Despedidas. Ahora, para las despedidas, vamos a utilizar un sufijo, ¿ya? Sufijo como tal, no hemos hablado en profundidad, pero hemos dado la característica del idioma aymara, por ejemplo, ¿no? Hay un sufijo que se utiliza para las despedidas y ese sufijo se llama kama, ¿ya? Sufijo kama. El sufijo kama significa hasta, ¿ya? Eso significa sufijo kama. Ahora recuerden, los sufijos así solito no se entiende. Sí o sí un sufijo trabaja con una palabra raíz, ¿ya? Entonces, aquí lo único que necesitamos es saber palabras de expresión de tiempo. Por ejemplo, hemos aprendido dos, ¿no?
o 3, 4, 5, 6 palabras hemos aprendido, ¿no? De expresiones de tiempo. Por ejemplo, hypo, ¿no ve? ¿Qué es hypo? Tarde. Hypo, Tarde. tarde. Ahora aquí le digo, hypo cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde, ¿no ve? ¿Se han dado cuenta? Sí. Otro, por ejemplo, aruma, ¿no? ¿Qué es Hasta la aruma? Noche. Noche, ¿no ve? Noche. Noche. Aquí lo agrego el kama. Arum, ahora aquí tiene edición vocálica, ¿no? hasta la noche. Arum, kama. Aruma. Hasta la noche, ¿no Hasta ve? la noche. Hasta la noche. Ahora, otros vocabularios, anótense. Haruru, haruru. Haruru es mañana, ¿ya? Mañana. O esto también, arumanti, puede ser mañana. O sea, me refiero al día de mañana. ¿Me dejo entender, no ve? Mm, Entonces yo digo, por ejemplo, haruru, mañana, ¿no? Entonces digo, harur, kama, ¿qué estoy diciendo? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Arumant, kama, aquí Hasta eligen, mañana. Hasta mañana. harur, aquí eligen también falta, ya con edición, ¿ya? Harur, kama, arumant, kama, ¿ve? En ambos casos estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Hasta mañana. Ahora voy a escribir aquí otros, por ejemplo, Mara, ¿qué significa Mara? Año. 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 Yo digo Maracama Hasta el año. Hasta el año. hasta el año, ¿no? Por ejemplo, el otro día, Paxi, ¿qué hemos dicho que es Paxi? Luna o mes. Luna o mes. Ahora Paxi Uro, Seguro. Hasta el mes sería Semana. no. Día. Día lunes. ¿Qué hemos dicho Paxi Uro? Día lunes. Lunes, ¿no ves? al lunes. El otro día hemos juntado, ¿no ves? Puede ser juntos o separados, ¿ves? Yo puedo decir Paxi Ur, Kama, ¿qué estoy diciendo? Hasta luego. El lunes. Lunes. Esas son las despedidas. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ahora yo puedo hacer como con expresiones de tiempo, se puede exagerar, ¿no? Por ejemplo, puedo decir ma aukamka, ma haipukama, ¿no? Eso sería hasta la tarde, eso sería mm, no sé, inti halantkama, chastapkama, karumkama, ¿sabes? Entonces yo puedo exagerar en función a expresiones de tiempo. Ya entonces, hasta aquí vamos a aprender, ¿ya? Harurkama, o arumatkama, y Paxi Urkama, ¿ya? Paxi Urkama. Por ejemplo, hoy día es viernes, ¿no ves? Nuestra siguiente clase, ¿qué día es? Lunes. 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 Entonces vamos a decir Paxi Urkama, ¿no ves? Entonces nos despedimos hasta el día lunes. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces nos faltaría uno. Pasado mañana se dice purpuro. Purpuro. Purpuro es pasado mañana, ¿ya? Está claro, ¿se entiende, no ves? Ujú. Entonces aquí, purpur, cama. ¿Qué estoy diciendo? Hasta Pasado mañana. Hasta pasado mañana. los lunes y los miércoles nos vamos a despedir de esa forma, ¿ya? Entonces, esto va a ser nuestra despedida de viernes, esto de lunes y de miércoles. ¿Está claro? Kanat kanich. Isa. Ya. Entonces, primera forma de despedida utilizando el sufijo kama y más expresión de tiempo, ¿no? Entonces, adelante, expresión de tiempo, ¿ya? Expresión de tiempo. La otra forma es eh, decir ya despedida sin conjugar, ¿no? Por ejemplo, igual es conjugado, ¿no? Por ejemplo, jiquisiña, ¿alguien sabe qué es jiquisiña? Encontré. Encontrarse, ¿no? Jiquisiña. Entonces, jiquisiña es un verbo, ¿no? ¿Ya? Jiquisiña es encontrarse, ¿ya? Entonces, aquí igual yo puedo borrar edición vocálica y agregar el sufijo kama, ¿no? Kama. Jiquisiñ kama.
Si quisiera encontrarse, ahora Hikisinkama, ¿qué significaría? Hasta que nos encontremos. Hasta que nos encontremos. Esa sería la traducción literal. En castellano, ¿cómo decimos eso? Hasta luego. Hasta luego, chao, eso sería. ¿Está claro? Quizá. Es hasta luego, pero estoy diciendo simplemente su equivalencia. Literalmente significa hasta que nos encontremos. ¿Ya? Sí. Porque La caldera. hasta luego es, no, pues, por ahí no nos encontramos nunca, ¿no ve? La ¿Ya? caldera. Dice. ¿Está claro? ¿Quedó claro esto? Pues esto es la otra despedida bien común que se utiliza mucho, ¿no? Y creo que siempre les digo esto, ¿no? Y que sin cama, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor Quizá teacher. Ya, muy bien. Hasta aquí entonces el tema de despedidas. Estos vamos a utilizar. Sin embargo, pueden haber otros, ¿no? Por ejemplo, no son despedidas, pero que sí se utiliza, por ejemplo, sarjaña, por ejemplo, aquí he puesto, ¿no? Sarjaña arunaka, ¿no? Sarjaña con completo, a ver, el verbo. ¿Qué significaría sarjaña? Vamos. Irse. Irnos. Irse. Irse, eso significa, sarjaña es irse, ¿no? Entonces ahí puede haber diferentes variaciones, por ejemplo, sarjañani, ¿no? Vámonos, ¿ve? Sarjañani, vámonos, igual en plural, ¿ve? Sarja, ¿no? Singular, ¿no? Me voy. Entonces, hay diferentes formas, variaciones, ¿ya? Eso veremos más adelante cuando lo veremos, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanatan dicho. Claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a armar nuestra conversación. ¿Ya? Profesor, disculpe, para escribir con J, I y después con X más A, ¿cómo diferencio para escribir? ¿Cómo? A ver, uno más. O sea, por ejemplo, para mí, Sarjañani, me ¿Ya? parece que es con J y A, pero como yo sé que tengo que escribir X más A, que es Ja, no sé, ¿cómo diferencio entre esas dos para Aquí, escribir? ¿no ve? Pero J, por ejemplo, yo no digo Sarjañani, ¿no ve? Ja, sería, ¿no ve? Sarjañani, ¿no ve? Sí, ¿Se ya entiende? está, con Ja. Ya. Ja, Ja, ¿no ve? Ja. El otro sería como los gringuitos que hablan, ¿no ve? El castellano, ¿eh? Sarjañani, ¿no ve? ajá, ya, ya, La gracias. J es igualito que el castellano, mientras que la Claro, ajá, X es parecido, pero es fricativo, o sea, ja, raspando, Ja. Ja. ja, Ja. no ja, no, ja, Ja. ya, igualito que la J pronuncian, pero raspando, ja, ja, ya, ya, ok, ¿está profesor. claro? Sí, Y- per- Ya, ahora, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces ahora sabemos saludos, sabemos preguntar Kamisaki, que es bien, ¿no ve? O ¿cómo estás, no ve? Y sabemos despedida. Entonces tenemos tres cosas para saber, ¿ya? Entonces vamos a hacer la práctica. Al lanzar, ¿ya? Entonces siempre tengan en cuenta expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces, si yo les digo buen día, no me pueden decir buenas noches, ¿no ve? O si les digo buenas noches, no me pueden decir buen día, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, eso van a tener en cuenta ahora, ¿ya? Ya. Empezamos. Ismael, ya le pregunta a él. Jessica García. Jessica García. Aski Urukipan Culiaca Jessica. Skiuruki Panaya Yatichiri, Kamisaki Culiaca. Waliki, Hikisinkam Culiaca. Ikisinkamaya Kilata,
Ay, Waliki, Jessica, muy bien. Aldavier Espejo, Aldavier Aski Jaipukipan Hilata, Aski Jaipukipanay Hilata. Kamisaki Hilata, Kamisaki Hilata. Waliki Hilata, perdón, profesor. Waliki Hilata. Harurkam Hilata, Harur Kamay Hilata. Anumantikam Hilata. ok, Waliki, muy bien. Uno de ellos nomás, suficiente, ¿ya? Seguimos. Ya, está bien. Cintia Mamani, Aski Jaipukipan Kuyaka Cintia, Aski hai. Kuyaka Cintia Mamani, Aski Jaipukipan, Aski, Haipukipanay, Yatichiri, Kamisaki Kuyaka Cintia, Waliki, Hilata, Jaipukam Kuyaka, Haipukipanay, Hilata. Jaipukam, ya. ¿Ya? O también puede haber Mai, ¿no? Mai, ¿ya? Ya, está bien, pero, ¿ya? A ver, seguimos. Diego Mamani, Aski Arumakipan Hilata Diego, Aski Arumakipanay Yatichiri. Kamisaki Hilata Diego, Waliki Humasti. Ukaki para Kualikis Hilata Diego, Harurkam Hilata. Karurkamay Yatichiri. Ok, Waliki, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Se ha entendido? Hanati, Hanicha. Yatichiri. Entendido. Ya, muy Entiendo. bien. Entonces van a practicar. Ya estamos, ya sabemos saludos, despedidas y la pregunta Kamisaki, que puede ser saludo o puede ser ¿cómo estás? ¿Ya? Walik. Entonces hasta ahí van a practicar. Ahora tenían como actividad aprenderse la canción, ¿no ven? Sí. Entonces vamos a cantar ahora, ¿ya? A ver, ¿quién quiere cantar voluntariamente primero? ¿Alguien? Naya Yatichiri, pero Cuya que Elena. sí, Payantam. voy a intentarlo, Yatichiri. Ya, inténtalo. A ver. Ya, 1, 2 y 3. Jupak kolila ha puningwa. Jupak chuimahan ku puningwa. Hani puni ut haniti. Ukamampiu munataha. Jupak kolila ha puningwa. Jupak chuimahan ku puningwa. Hani puni ut haniti. Ukamampiu munataha. Yakita puniu un hasta. Hachanya kiumuna situ, hichawai sarawai hewa, tatitun hakaru sarje, hanipuni una situ, hichawai sarawai hewa, tatitun hakaru sarje, hanipuni uthaniti, ukamampiu munataha. No sé si está bien, profe. Oh, Waliki Kuyaka, Waliki Punewa. Siguiente, Waliki Kuyaka. Elena. ¿Quién quiere cantar? Siguiente. Next. Lucy Marlene, adelante, Lucy. Hupah kolila puniwa, hupah chimahanka puniwa, hani puni udhaniti, ukamampi munataha. Hupah Pallanta. kolila, hupah Lucy, kolila, Pallantam. hupah kolila puniwa, hupah chimahan puniwa, hani puni udhaniti, ukamampi munataha. Hupah kolila ha puniwa, hupah chimaha ha kampuniwa, hani puni uthaniti, ukamampi munataha. Yakita puni hasta,
Hachañaki umunasitu. Ichawai sarawai hewa. Tatitun hakaru sarje. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Yakitaka puni unhasta. Hachañaki umunasitu. Ichawai sarawai hewa. Tatitun hakaru sarje. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Oh, waliki kuyaka Lucy, waliki puneo. ¿Ya? Shahan, Despagar ya teacher. waliki. Kuyaka Harmony Flores. Waliki akankasto yatichiri. ¿Ya? Hayintam kuyakitam. Waliki pai kimsam. Hupa kolila hapuniwa. Hupa chuimahan hapuniwa. Hanipuni haniti. Ukamampi munataha. Hupa kolila hapuniwa. Hupa chuimahan hapuniwa. Hanipuni haniti. Ukamampi munataha. Yakitapuniu unihasta. Hachanakil munasitu, ichaywa hatsarha hautewa, hatati hakarus akawa sarhe, hanipuni uthaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni unihasta, hachakil musitu sarhe, ichaywa sarha hontewa, tati Hatkaru sarhe hanipuni uthaniti ukamampi munataha. Wow. Waliki kuyaka Harmony. Waliki puneo. Ya, hukampi yatin si puede quitar. Está muy bien. Sigan practicando, ¿ya? Pagara ya chili. Bye. Ya. Kuyaka Jocelyn Zárate. Ya. Hupah kolila hapuninwa. Hupah chuymahan kapuninwa. Hani puni utkaniti. Ukamampi munataha. Hupah kolila hapuninwa. Hupah chuymahan kapuninwa. Hani puni utkaniti. Ukamampi munataha. Yakitapuni unhasta, hachanyake umunasitu, hichawai sarawai hewa, tatituna hakaru sarje, hanipuni utkaniti, ukamampi munataha. Yakitapuni unhasta, hachanyake umunasitu, hichawai sarawai hewa, tatituna hakaru sarje, hanipuni utkaniti, ukamampi munataha. Waliki kuyaka. Waliki puneo. Tiempo se yenta moni. ¿Alguien más que quiera cantar? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Alguien más que quiera cantar? Naya. Ya, kuyaka Lili, Hayintanim. Upahkolila hampuniwa. Chumahan kapuniwa. Hanipuni utkaniti. Ukamampi munataha. Upahkolila hapuniwa. Upahchuimahan kapuniwa. Hanipuni utkaniti. Ukamampi munataha. Llakitapuni unhasta. Hachaniki umunasitu. Hichawai sarawai qewa.
tatituna hakuru sahre. Hanipuni utkaniti ukamampi munataham. Llakitapuni unhasta hachinaki munasitu. Ichawai sarawai hewa tatituna hakuru sahre. Hanipuni utkaniti ukamampi munataham. Waliki, Cuyaquita. Gilata Johnny Rodrigo. Gilata Johnny. Ya, Chakato. Anchito. Ya. Ah, Cuál. Ya, ya. vaya. Okay. Hupah kolila hapuniwa. Hupah cuma hapu. Hupah cuma hakapuniwa. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Hupah kolila hapuniwa. Hupah cuma haka. Hupah cuma hakapuniwa. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Akapuni unhasta. Hacha. A ver, otra. Yakitapuni unhasta. Hachanyawi munasitu. Hichawai sarha. Sarau hewa. Tatutina hakaru sarhe. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Yakipuni unhasta. Hachaniu munasitu. Hichawai sarha hewa. Tatituna hakaru sarhe. Hanipuni uthaniti. Ukamampi munataha. Waliki, Johnny, ¿no? Sí. Ya, van a practicar todos, ¿ya? Entonces voy a seguir preguntando, van a seguir cantando todos, ¿ya? Entonces eso les ayuda a la pronunciación, ¿ya? Si no practican, no van a pronunciar bien nunca, ¿ya? Entonces estas canciones son para eso, ¿ya? Walik, Nio, escuchaba marcar por ja, ya estoy llegando, estoy cerca a la terminal, entonces aquí vamos a terminar el día de hoy, ¿ya? ¿Ya? Entonces van a practicar los saludos, despedidas y la canción, ¿ya? Entonces, cada que avancemos, siempre vamos a empezar de saludo y vamos a terminar con despedida, ¿no? Por ejemplo, vamos a aprender familia, ¿no? Entonces vamos a preguntar, ¿quién es tu papá? ¿Qué se llama? ¿No? Siempre va a empezar por saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Qué se llama? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu hermano? ¿No? Y despedida. Entonces, todo lo que vayamos aprendiendo, vamos a ir armando una conversación así tremenda para que ustedes ya puedan poner en práctica todo lo que están aprendiendo. ¿Ya? Waliki Hayam, ¿está bien? Waliki Ayatichiri. ¿Ya? Entonces, Heyin Toñan, Taken, micrófono cantesip, enciendan sus micrófonos. Micrófono cantesip, Taken, Heyin Toñan, ¿ya? Ya, Maya, Paya, Kimsa. Upa, Kita puni unhan chaniu munasi aisa aniu sarne ni uthani
Sin cama, abuelita. Kikisinkama yatichiri. Ikisinkama yatichiri. Kikisinkama yatichiri. Tiene